Buenas, soy Carlos del MUDI, del Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura. Nosotros estamos aquí para realizar un Mind the Lab, una transactividad de nuestros compañeros de Psycho Grecia, en la cual vamos a enseñarle a la gente biología, física, química y matemáticas con 7 experimentos. Estamos en la recién reformada Avenida de los Pinos, que ahora es un paseo precioso, de Guardamar, justo al lado del Parque Reina Sofía, un lugar fantástico donde la gente pasa y va a poder disfrutar de los experimentos. Es un formato de batalla, lo que queremos es acercar al público en general y sobre todo familias, niños y niñas, la ciencia. Entonces son siempre experimentos que se prestan a la interacción. Van a poder interactuar, van a poder jugar, van a poder experimentar y van a aprender muchísimo. Y van a verlo de una manera muy distinta como ven la ciencia en la escuela. Se acerca al público en general, lo cierto es que a quien les llama muchísimo la atención al final es a los menores, niños y niñas, porque despierta su curiosidad. Hay personas mayores que también son muy curiosas, pero tal y como están diseñados, les encanta a los niños. Los experimentos de números cíclicos les llaman muchísimo la atención, el ver que con ese tipo de juegos hay una aplicación matemática. Luego, todo lo relacionado con las disoluciones, la química y las densidades. Al final, el que hacemos de la gota de aceite, cómo acaba saliendo la gota de aceite y vuelve a flotar, como la gente piensa que siempre flota el aceite. La recreación de la lámpara de lava y uno de los últimos que tenemos, que es la cadena humana con la cual cerramos un circuito de electricidad, en el cual se encienden las luces y suena la música. Luego, como juego más que ciencia, tenemos un espectáculo de pompas de jabón. Bien, lo conocimos en el primer kickoff que tuvimos en Lemnos hace un año. Esta es una transactividad de los compañeros de Psycho Grecia y nos encantó porque entran dentro de la filosofía de lo que es el MUDIC. Este año estamos realizando en 4 localidades, hacemos 6 Mind the Lab este mes de julio. En el Pilar de la Horadada, en Torrevieja, en Playa Flamenca, que es Orihuela Costa, y aquí en Guardamar del Segura. Pues tenemos una combinación bastante amplia, tanto de conferencias, de talleres, charlas cortas, talleres como el Mind the Lab, talleres que de por sí nosotros hacemos habitualmente, y todo ello al final, tanto la sede de Torrevieja como la de Orihuela, realiza una oferta muy amplia que se complementa con una serie de actuaciones culturales, tanto externas como de la Escuela de Teatro del MUDIC. Para mí la ciencia mediterránea es un nexo común, tanto como la cultura, en el cual estamos vinculados y enlazados los pueblos del Mediterráneo, desde tocando Oriente, desde la zona de Israel, tocando el Mar Rojo, hasta esta parte del Mediterráneo, porque parece que hay muchos kilómetros de distancia, pero tenemos muchísimo en común. Soy Maribel, he venido con mi familia, con mi hijo de 8 años, con mi marido, y hemos venido a ver las actividades que se hacían, los experimentos de ciencia, a ver qué iban a hacer aquí. Nos hemos enterado por el ayuntamiento, no sabíamos qué se hacía, pero a través del ayuntamiento sí que nos hemos enterado que se hacía esto aquí. Pues no sabía lo que nos íbamos a encontrar, pero lo que hemos visto me ha parecido muy chulo, que participen los niños tanto, que se les explique tan bien. Entonces me está pareciendo una actividad muy interesante para ellos. Pues por lo que he visto hasta ahora, creo que el más chulo es el que estaban haciendo ahora, de comprobar la masa de los cuerpos, del tente tieso, de ver cómo se puede hacer para equilibrar. Por ahora creo que es el que más les ha gustado, era el que más participaban todos. Sí que recomendaría que la gente se acercara a estas actividades, que se asomara más a ver qué se hace, porque es una actividad muy chula, es muy divertida, aprenden un montón sin darse cuenta que están aprendiendo cosas. Entonces me parece que la gente sí tendría que asomar la cabeza, preguntar qué se está haciendo y participar. Pero niños y mayores.